Buenos días, continuando con el programa, vamos a ver las teorías que han intentado explicar a través de la historia el origen de la vida. Bueno, son cuatro las teorías que han intentado explicar a través de la historia el origen de la vida. La teoría sobrenatural o creacionista, que es la que sostiene la Iglesia, y la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, la panspermia, también conocida como teoría cosmozoica, y la teoría quimiosintética o teoría físico-química, que estas tres últimas fueron desarrolladas por la comunidad científica del momento. Bueno, la teoría sobrenatural o creacionista sostiene que la vida ha sido creada por voluntad de un ser superior, o sea, tanto las diferentes formas de vida como también la materia inerte fue creada por voluntad de un ser superior. Esta teoría considera que las especies se mantienen inmutables, o sea, no cree en la evolución y sostiene que todas las formas de vida se mantienen inmutables, así como fueron creadas en los comienzos de los tiempos. Bueno, a partir de ciertos filósofos griegos como tales de Mileto, Anaximandro o Demócrito, se hablaba de la generación espontánea de los organismos vivos a partir de materia inerte, porque ellos hicieron observaciones superficiales y observaban que, por ejemplo, de restos de vegetales o restos de animales se desarrollaban gusanos y por eso sostenían de que la vida se originaba a partir de la materia inerte. Bueno, si bien ya ciertos pensadores como tales de Mileto, Anaximandro, sostenían de que la vida se originaba espontáneamente, el que formuló la teoría fue Aristóteles. Él, por ejemplo, decía de que si dejamos un árbol, por ejemplo, tirado con el paso del tiempo, se iban a desarrollar, iba a dar origen, o sea, esta materia inerte iba a dar origen a materia viva, a organismos vivos como cocodrilos. Él también había observado que, por ejemplo, los días lluviosos salían del barro sapos y ranas. Entonces él decía de que el sol, el agua y el aire se juntaban y a partir de esa materia inerte se originaba materia viva. En 1620, Van Helmont, él se encargó de divulgar toda, o sea, esa teoría por toda Europa y diseñó un experimento para demostrar la teoría de la generación espontánea. Él decía que si, por ejemplo, tomamos una vasija de boca ancha y colocamos la camisa de una mujer transpirada y sobre ella granos de trigo, después de 21 días se van a desarrollar ratas. Bueno, pero los biogenistas, como por ejemplo Redis, Palanzani y Pasteur, no estaban de acuerdo con eso. Y Redis diseñó una experiencia muy sencilla para demostrar que la vida no se origina espontáneamente. Esa experiencia lo realizó en el año 1668, o sea, colocó tres frascos, uno lo dejó abierto, uno lo tapó con una gasa y el otro lo tapó con corcho. En los tres frascos puso carne. Bueno, con el paso de los días, en el frasco que había dejado destapado se desarrollaron gusanos. En el frasco que había dejado tapado con una gasa no se desarrollaron gusanos, pero sí había huevos depositados sobre la gasa. Y en el frasco que había tapado con corcho no se había desarrollado ninguna forma de vida. Entonces él demostró que formas de vida superiores no se pueden originar espontáneamente. Pero resulta que en ese momento, justo Anthony von Leeuwenhoek descubre, o sea, descubre los microorganismos a los que le llamó animáculo, gracias a la utilización de un rudimentario microscopio elaborado por él, y entonces Needham demostró en el año 1748 que si bien
organismos grandes no se pueden originar espontáneamente, sí microorganismos se pueden desarrollar espontáneamente. Él lo que hizo sirvió caldo y lo dejó destapado y ahí, al cabo de unos días se desarrollaron microorganismos. Pero bueno, los experimentos son reproducibles. Entonces, Spallanzani en el año 1768 tomó la misma experiencia de Needham, también hirvió caldo, pero lo hirvió durante más tiempo, y el recipiente donde había hervido el caldo lo tapó con un corcho. Y en ese caldo no se habían desarrollado organismos vivos, o sea, no se habían desarrollado microorganismos. Bueno, pero los abiogenistas consideraban de que de esta forma no refutaban la teoría de la generación espontánea. Simplemente estaban demostrando de que si no hay aire, no hay vida, ¿sí? Ellos consideraban de que el aire es la fuente de vida. En cambio, Spallanzani consideraba, o los biogenistas consideraban, de que el aire era fuente de contaminación. Bueno, corría el siglo XIX y todavía no había nadie que demostrara la invalidez de la teoría de la generación espontánea. Entonces, la Universidad de Francia, la Academia de Francia, ofreció un dinero en efectivo para aquel que demostrara la invalidez de la teoría de la generación espontánea. Y ese premio fue ganado por Louis Pasteur en el año 1864. Lo que hizo Pasteur es usó un matraz con cuello de cisne y hirvió un caldo. Cuando ese caldo se enfrió, resulta que el aire ingresaba, pero los microorganismos quedaban en ese cuello de cisne. Entonces no se desarrollaban microorganismos en el caldo. Recién cuando él rompió ese cuello de cisne se desarrollaron microorganismos en el caldo. De esta forma pudo refutar en forma definitiva la teoría de la generación espontánea. Bueno, transcurría el siglo XX y si bien la teoría de la generación espontánea fue refutada en forma definitiva, todavía no había una teoría que explicara el origen de la vida. En el año 1908, Svante Arrhenius demostró, o sea, que la vida puede originarse en el espacio y llegar a nuestro planeta. Esa teoría se conoce como panspermia. Pan, todo, y sperma, semilla, o sea que todo se origina a partir de una semilla. Esa teoría también se la conoce como teoría cosmozoica. Él decía de que las formas de vida sencillas, como esporas de bacterias, pueden ser arrastradas por meteoritos o asteroides y llegar a nuestro planeta. Pero Paul Becquerel demostró de que en definitiva no hay formas de vida que puedan atravesar las condiciones adversas, la radiación ultravioleta, el vacío absoluto, las bajas temperaturas a las que estarían expuestos estos microorganismos. Pero en el año 1969 quedó demostrado que sí, que los microorganismos pueden sobrevivir al atravesar el espacio, porque Apolo 12 trajo nuevamente de la Luna una sonda espacial y que esa sonda espacial, que había sido contaminada en la Tierra, fue llevada a la Luna y de regreso a la Tierra contenía colonias de bacterias que habían sobrevivido el viaje de ida y de vuelta y que se habían alimentado del caucho. Entonces, o sea, si bien los microorganismos pueden sobrevivir las condiciones adversas a las que estarían expuestos, pero en definitiva no explica el origen de la vida en nuestro planeta, sino traslada el origen de la vida a otro lugar. Bueno, en el año 1924, Alexander Oparin y Haldane, que estos son todos científicos, proponen la teoría quimiosintética del origen de la vida, también conocida como teoría físico-química. Esta teoría sostiene que cuando la Tierra se enfrió,
se dieron las condiciones para que se desarrollara la vida y que la atmósfera era totalmente diferente de la atmósfera actual. Estaba formado por hidrógeno y compuestos hidrogenados como por ejemplo el metano, el amoníaco, había vapor de agua, o sea que era una atmósfera reductora y que gracias a las descargas eléctricas y la radiación ultravioleta y el calor de las erupciones volcánicas era la energía necesaria para que estas moléculas inorgánicas se unieran y formaran moléculas orgánicas sencillas. Estas moléculas orgánicas sencillas con el paso de los años fueron formando agregados coloidales, o sea, gotas que contenían estas moléculas, como por ejemplo los aminoácidos, los ácidos nucleicos, los azúcares sencillos, y que estos coacervados evolucionaron y formaron los primeros probiontes, o sea, estructuras semejantes a una célula que tenían una membrana que los separaba del medio, y cuando estos probiontes adquirieron la capacidad de tomar materia orgánica del medio ambiente y reproducirse, se formaron las primeras células que fueron heterótrofas. Pero a partir de esas primeras células heterótrofas evolucionaron las primeras células autótrofas capaces de realizar el proceso fotosintético, y estas células autótrofas fueron las que liberaron oxígeno mediante el proceso fotosintético, liberaron oxígeno a la atmósfera, cambiando la atmósfera de nuestro planeta en forma definitiva. Esta atmósfera que antes era reductora ahora pasó a ser una atmósfera oxidante. Bueno, hay dos científicos, Miller y Urey, o sea, en realidad Miller era alumno de Urey era el director de la academia, y en el año 1953 Miller le propone a Urey demostrar esa teoría de la teoría quimiosintética propuesta por Alexander Oparin. Entonces él diseñó un experimento donde en un balón colocaba los gases que se supone contenían la atmósfera primitiva, o sea, los gases que según Oparin contenía la atmósfera primitiva, y los sometía a descargas eléctricas. Y hacía llegar a este balón vapor de agua, que directamente lo que hacía es imitar la evaporación del agua de mar. Entonces, al cabo de un día ya pudo recolectar en la muestra aminoácidos, pero al cabo de una semana pudo recolectar aldehídos, cetonas, lípidos, azúcares sencillos, y entonces de esta forma demuestra que a partir de las moléculas inorgánicas presentes en la atmósfera primitiva pudieron haberse originado moléculas orgánicas sencillas. Bueno, acá tenemos resumida la teoría quimiosintética o físico-química. Según Oparin, la Tierra se originó hace 5.000 a 6.000 millones de años, pero las condiciones recién se dieron hace 3.500 a 3.800 millones de años. El primer estadio es de moléculas organogénicas, o sea, a partir de los gases presentes en la atmósfera, hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua, se formaron moléculas orgánicas sencillas gracias a que la atmósfera era reductora y gracias a la energía principalmente de la luz solar, de la radiación ultravioleta y de las descargas eléctricas. Bueno, el segundo estadio es el estadio de probionte, o sea, en el agua esas moléculas orgánicas complejas estaban encerradas en verdaderas gotas coloidales que flotaban en ese mar primitivo, y que esos agregados coloidales, a los que Oparin llamó coacervado, fueron atrapando moléculas orgánicas formando los primeros probiontes. A partir de los probiontes se originaron
los primeros organismos vivos, o sea, los probiontes adquirieron la capacidad de reproducirse y de incorporar moléculas orgánicas del medio, y entonces formaron los primeros organismos que eran heterótrofos, pero a partir de los heterótrofos que tenían un proceso de obtención de energía anaerobio, se originaron los primeros autótrofos. Bueno, pasamos al cuarto estadio, que es el de las plantas primitivas, o sea, está mal utilizado el término plantas porque no eran plantas, eran cianobacterias, pero Oparin lo llamaba plantas primitivas, o sea, a partir de los organismos heterótrofos evolucionaron otros que eran capaces de realizar el proceso fotosintético, y entonces al realizar el proceso fotosintético liberaban el oxígeno a la atmósfera, usaban el dióxido de carbono y agua y liberaban oxígeno a la atmósfera. O sea que la atmósfera se volvió oxidante. Pero también esas moléculas de oxígeno reaccionaban y formaban el ozono. Entonces, a partir de ahí, en la estratosfera se formó la capa de ozono que nos protege actualmente de la radiación ultravioleta. Y después, a partir de estos organismos autótrofos, también se originaron otros heterótrofos que son capaces de obtener la energía a partir de la respiración aeróbica. Bueno, ¿qué se sabe actualmente? Bueno, primero que la historia de la Tierra se divide en 4 iones. Nuestra Tierra se originó aproximadamente hace 5.000 a 6.000 millones de años, y que primero la Tierra no tenía las condiciones como para que se desarrolle la vida, estaba muy caliente, pero luego se fue enfriando, y lo que marca el fin del Ádico y el comienzo del Arqueozoico es justamente el origen de la vida. O sea, se cree que las primeras formas de vida, que eran heterótrofas, se originaron hace 3.800 millones de años, y que más o menos hace 3.500 millones de años se originaron las primeras bacterias fotosintéticas, las cianobacterias. Hay pruebas, ya enseguida le voy a comentar qué pruebas. Y bueno, y acá surgieron formas de vida diversas, cambió nuestra atmósfera, las cianobacterias produjeron grandes cantidades de oxígeno que cambiaron la atmósfera, y también se originaron organismos unicelulares que usaban para el proceso respiratorio el oxígeno. O sea, lo que marca el fin del Arqueozoico y el comienzo del Proterozoico es el cambio de nuestra atmósfera. A partir del Proterozoico se diversificó la vida, y más o menos hace 2.100 millones de años se originaron los organismos pluricelulares, primero todos de cuerpo blando, y luego aparece el esqueleto. Nosotros, cuando aparecemos, bueno, nosotros aparecemos en la última era del eón fanerozoico, o sea, nosotros somos recién llegados a nuestro planeta. Bueno, en las costas de Australia fueron encontradas unas rocas muy particulares que desconcertaban a los geólogos, y estas rocas se las llamaron estromatolitos. Analizando estos estromatolitos, descubrieron que en realidad eran fósiles de cianobacterias. Cuando las dataron quedaron más sorprendidos porque estas cianobacterias se originaron hace aproximadamente 3.500 millones de años. ¿Qué es lo que cree la comunidad científica actualmente? De que es más probable que la vida haya surgido en el fondo del mar y no, como Oparin decía, en la atmósfera primitiva, porque en el fondo del mar, en las fumarolas liberan esos gases que Oparin consideraba que tenía la atmósfera primitiva, y que gracias a la energía del agua caliente que sale también por estas fumarolas, pueden ocurrir esas reacciones químicas que según Oparin dieron lugar a las primeras formas de vida.
Dado que no entra agua dulce en esta ensenada, su contenido en sal es muy elevado. Estas condiciones han permitido la supervivencia de un organismo en concreto. Estas rocas de apariencia extraña son grupos de estromatolitos, palabra que proviene del griego y significa cama de piedra. Nuestro planeta sufrió una transformación radical hace unos 3.000 millones de años. Estos organismos, considerados fósiles vivientes, tienen la clave que explica la naturaleza de esa transformación. Los estromatolitos son en realidad colonias de microorganismos llamados cianobacterias. Estas formaciones, que asemejan rocas, continúan creciendo en la actualidad por la aglutinación de partículas de arena y otros sedimentos marinos. Cianobacterias. Las cianobacterias tienen un tamaño de milésimas de milímetro. Obtienen su energía a través de la fotosíntesis y se encuentran entre los organismos más antiguos de nuestro planeta. La superficie de un estromatolito parece rugosa debido a que rebosa de cianobacterias. Las cianobacterias segregan una sustancia mucosa que atrapa las partículas del sedimento y se endurece en capas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Durante el día, liberan oxígeno mediante la fotosíntesis. Hace unos 2.800 millones de años, las poblaciones de cianobacterias y otros microorganismos fotosintéticos similares aumentaron y empezaron a alterar de forma drástica la atmósfera de la Tierra. Hace unos 4.000 millones de años, la atmósfera de la Tierra estaba compuesta fundamentalmente por nitrógeno y dióxido de carbono. Al igual que la atmósfera de Marte, carecía de oxígeno. Entonces, aparecieron en escena microorganismos fotosintéticos como las cianobacterias. Los océanos de la Tierra se vieron inundados con colonias de bacterias. Dos mil millones de años después, habían producido enormes cantidades de oxígeno, que cambiaron de forma radical la composición de la atmósfera y favorecieron la aparición de organismos que podían respirar este gas. La incorporación de oxígeno a la atmósfera de la Tierra produjo otro cambio fundamental: la formación de depósitos de hierro, el metal que se convirtió en la base de la civilización. En un principio, el hierro no se encontraba en tierra firme, sino disuelto en los primitivos océanos del planeta. Cuando las bacterias empezaron a liberar oxígeno, parte de este se combinó con el hierro para formar óxido, que se fue acumulando en el lecho marino. Este proceso, llamado gran oxidación,
dio lugar a los actuales yacimientos de hierro. Se podrían seguir explotando durante varios cientos de años más sin que se agotaran. Estos diminutos organismos dieron lugar al planeta tal como lo conocemos.